Mi nombre es Anita Bruno Oquendo y soy miembro de esta iglesia hace algunos 52 años. Dios les bendiga rica y abundantemente. Quiero narrarles algo breve de la historia de nuestra iglesia, por lo menos desde el tiempo que yo estuve asistiendo, porque yo pertenecía a la iglesia de Espinosa en Dorado, y desde niña pues doy gloria a Dios que tuve el privilegio de nacer en cuna cristiana. Mi padre fue Isaac Bruno, del cual estoy bien orgullosa y bien agradecida. Y cuando llegué a la iglesia de Vega Alta, yo tenía 19 años, y el pastor era reverendo Julio Rivera. Sé que hubo muchos pastores antes que él, pero yo personalmente estuve con el reverendo Rivera. Él estuvo pastoreando 20 años, 19 a 20 años. Lo quise mucho, era un pastor muy simpático, muy bueno. Y no puedo olvidar que mi papá siempre le citaba la Biblia, y el pastor, una de las cosas que él hacía: don Isa, ¿dónde es que dice tal cosa? Y él siempre, la enciclopedia del reverendo Julio Rivera era mi papá. Y él era un hombre inteligentísimo. Él como profesor, él fue profesor de universidad también y era tremendo profesor. Y las muchachas Loida, Normita, Loida y Ruth, y nos llevábamos muy bien. Yo recuerdo que cuando llegaban jóvenes nuevos a la iglesia, él se erizaba, como cada padre celoso que no fueran a enamorarse de sus nenas. Y siempre estuvo bien celoso, siempre fue celoso con las niñas y las ayudaba mucho y las quería mucho. Cuando yo llegué a la iglesia de Vega Alta, habíamos muy pocos miembros, me recuerdo alrededor de 70 por ahí más o menos, y estaba la familia de Pirín, de Reino, que era su mamá, estaba Tuta, don Andrés del Valle, doña Yuya, y yo recuerdo que esas mujeres eran tremendas siervas de Dios y siempre buscaban la ocasión para visitar a los enfermos y colaborar mucho en la iglesia. Y también no puedo olvidar que siempre salían por el campo a orar. Una vez yo estuve bien enferma y yo dije: Señor, envíame ángeles, porque no puedo moverme de aquí, de esta cama. ¿Y quién le dice a ustedes que las que aparecieron por allí fueron doña Pirín y doña Tuta, los ángeles de Dios? Y siempre fue una iglesia bien celosa y bien comprometida. No puedo olvidar también al viejito don Justino con su acordeón, de verdad que sí, es un recuerdo gratísimo. Y la esposa era mi prima, por eso nos llevábamos también muy bien. Y la iglesia se amaba mucho y se respetaba mucho. La vecina de nuestra iglesia era doña Lucy Nieves, y papá siempre iba por las tardes allá a orar con ella, allá le tomaba el cafeíto, y él decía que esa era otra hija de él, y siempre de su finquita le llevaba algunas vianditas, guineitos, y doña Lucy lo quería muchísimo. De hecho, yo la aprecio a ella como si fuera una hermana carnal mía, tremenda mujer de Dios. Pues luego de Julio Rivera, no, antes de terminar con el hermano Julio Rivera, yo tenía un problema, que estaba enamorada de un muchacho que no era cristiano. Y entonces, como por un tiempo me tuve que ir de la iglesia, por un mes, me fui de la iglesia de discípulos y me congregué en la iglesia Roca de Salvación, porque no me atreví a darle la cara a mi papá. Eso fue recién casada. Y entonces, cuando yo estuve en esa iglesia, yo sufría mucho porque yo amaba mi iglesia, amaba a mi pastor y quería estar con mi papá y con mi familia. Pero entonces, al mes de casada y de ausentada de mi iglesia de discípulos en Vega Alta, la pastora, yo le decía a la pastora, porque para mí la esposa del pastor es la pastora, como le digo pastora Crenley, ahora que es mi pastor. Y entonces ella me dijo: ya está bueno, usted se vuelve para su iglesia. Y qué bendición, qué privilegio. Volví otra vez gracias a nuestra hermana Rafa y a su diligencia. Y lo pasé tan bien, tan feliz. Luego me uní a mi familia. Y recuerdo que la mayoría de los miembros de la iglesia, pues era la familia Bruno. Estaban todos mis hermanos: Pepa, Esmeralda,
estaba Margot, Toña, Pascuala, esta servidora, y nos daban, aunque no teníamos mucha preparación, pero nos daban participación en la iglesia dando clase a los niños. Yo le daba clase a los intermedios y era una experiencia bien motivadora, bien motivadora. Y siempre estábamos ocupados. De hecho, no me gusta estar sin tener un cargo en la iglesia, porque eso me da como más responsabilidad con el Señor sobre todas las cosas. Luego tuvimos el pastor Villanueva, hombre joven, dinámico, y tenía nuevas visiones diferentes a las de nuestro pastor Julio, que era más conservador. Y él solamente duró 2 años, porque luego se fue para el ejército como capellán. Y entonces procedemos en el cambio de elegir pastor. Hubo unos cuantos que predicaron para ser evaluados, y yo formaba parte de ese comité también. Cuando predicó Marta Ramírez, todos nos quedamos bien impactados con ella, porque mire, era una iglesia de oración, que orábamos mucho pidiendo la dirección del Señor, y no queríamos que hacer nada en contra de su voluntad. Cuando cuando pudimos ver la ejecución de la pastora Marta Ramírez, dijimos, qué tremendo, qué unción, qué bueno. Y empezamos a dialogar, a tratar de lograr que ella fuera la pastora. De hecho, ya ha contado muchas veces su experiencia de cómo fue el susto de ella cuando se llamó que ella iba a ser la candidata para nosotros. Hubo objeción, sencillamente, porque era mujer. Pero qué mujer de Dios, qué regalo tan maravilloso nos dio. Una mujer ungida, una mujer extraordinaria. Y ella llegó en el 82 y llegó virá, como decimos en el campo, llegó virá, a revolucionar. Sabemos que Cristo llegó a revolucionar, ¿verdad? También. Y eso era como un tipo de Cristo, yo me atrevo a decirlo así, porque ella revolcó todos los sentimientos de cada hermano. Y nos motivó a visitar, a buscar gente, y aquella iglesia en poco tiempo ya estaba llena, con tantos cambios. Mire si era atrevida. Yo digo, bueno, pastora, usted era bien atrevida. Yo tenía mucha confianza con ella, porque aprendí entonces también a cuidarle hasta a los niños. Mientras ella predicaba, yo estaba con la nena en la falda, y estuve en el hospital con ella mientras estaba teniendo a Crelito. Y fue una experiencia bien bella con ella. Entonces pasa que antes de los 2 años, ya estábamos hablando de una academia, y todo el mundo sorprendido, pero vamos a meter pecho. Y empezamos cada uno a colaborar. Mira, y Dios bendiciendo, y no era porque éramos ricos, porque era una iglesia pobre, pero empezamos cada uno a trabajar, a dar de lo que teníamos y a pedirle dirección a Dios. Yo recuerdo muy bien que cuando pasábamos por ese lugar, muchos hermanos, Dios les tocó el corazón, y cuando estaba el edificio de la Coca-Cola, o Pepsi-Cola, creo que era de la Pepsi, pues nos mirábamos para ahí, bendecíamos el lugar, y Dios dice, pisa el lugar, y nos bajábamos. Yo fui una de las atrevidas que me atreví a bajar en la calle, pisar el lugar. Esto lo reclamo para tu casa, Señor, para tu templo, porque ya no cabíamos allí, y aunque la academia estaba allá, se nos hacía imposible. Recuerdo bien los primeros maestros, Juana Natal, a la hermana de Mercedes Álamo, que fueron las primeras maestras de mi hijo que estuvo ahí en la academia. Y gloria a Dios, él fue uno de la primera clase graduanda de la academia. Tuve ese privilegio de que mi hijo saliera de 6º grado de la academia. También estaba ahí el hijo de Lucy Marrero, Omar, y él ya era abogado, tremendo. Estudió Reino también, el hijo de Reino, Josué, y muchos más que hoy en día han puesto en alto el nombre de la academia. No todos son profesionales, pero los que trabajan en el mundo secular también han dado buen testimonio de que nuestra academia sí era una bendición de Dios para nuestra iglesia y para nuestro pueblo. De hecho, hoy en día nuestra academia es tremenda, porque esos muchachos que salen, había que ver cómo
es la ejecución en cada de los lugares que van. Tuve la oportunidad de ser orientadora en la Escuela Maestro Ladí, y con mucho orgullo digo que los mejores resultados de pruebas que daba el Departamento de Educación, de la prueba del College Board, los mejores estudiantes que salían en aprovechamiento eran los estudiantes que habían pasado por la Academia Discípulos de Cristo. La gloria sea para el Señor. Pero una de las cosas que ha llevado a triunfo a nuestra iglesia es que tanto la reverenda Marta Ramírez como su esposo Crenly Cruz trajeron un cambio espectacular en nuestra iglesia. Se vinieron cruzadas evangelísticas, servicios al aire libre, había discipulado, daban clases para preparar a cada uno de los hermanos. O sea que no nos dejaron en lo que sabíamos, sino que nos fueron preparando, haciendo discipulado. Y una cosa increíble, que las misiones siempre fueron parte de nuestra iglesia. Las inició nuestra hermana Carmen Julia Landrón, que fue, me parece, la primera directora de la academia, y luego lo heredó Wendy, que hizo una obra maravillosa en nuestra iglesia, y las misiones han sido una parte bien importante de nuestra iglesia. Entre las personas que salieron a las misiones estuvo Damaris y Momin Seijo, que fueron a la República de Santo Domingo, en Bonao. Hubo un grupo de 33 personas, yo fui una de ellas. Yo nunca había ido en un viaje misionero y para mí fue una experiencia preciosa, aunque lloré mucho, porque ver la pobreza, ver cómo vivían, ver sus casitas tan pobrecitas, pero ver con el amor que Damaris y Momin y todos los que fuimos, inclusive fue el doctor Acosta, y ese señor se botó atendiendo a aquellos enfermos con ese amor y con ese respeto y ese cariño y ese amor de Dios, que yo decía, Dios mío, la verdad que cuando tú haces las cosas las haces bien siempre. Marisa Rivera, la hija de Pascuala, que militaba con nosotros entonces, y junto a Félix Bonao, llevaron una escuela bíblica tremenda con títeres y algo teatral tremendo. Y aquellos niños había que ver con el gozo y la dedicación que ellos tenían para toda la actividad que se presentaban allí. Visitábamos todas las casas de 2 en 2, orábamos. Y otra de las cosas que nuestra iglesia también tiene como fuerte son nuestras células familiares. Qué bendición ha sido, porque nuestra iglesia siempre ha auspiciado la oración y el estudio bíblico. Y yo considero que por eso nuestra iglesia es una iglesia madura, una iglesia de visión, una iglesia de misión. Y no puedo olvidar también que en el antaño, cuando empezó la academia, estaban Sara y Carmín, Sara Rosado y Carmín García, que eran las que atendían el comedor, y don Rafa, que ese era, yo diría que era el ser más querido de la academia, porque él atendía a cada niño como si fuera su verdadero nietecito. Habían algunos niños que no se les despegaban del lado, y si Rafael corría para un lado, para allá corrían los nenes detrás de él, no lo soltaban. Y él le hacía cuentos, él parecía un maestro, él le hacía cuentos, él jugaba en el patio, a veces los padres venían a buscar a los nenes y estaba él jugando ambos a dos y matarile y ledón con los niños en el patio. Un conserje supuestamente, pero era un hombre de Dios. Y él amaba a esos niños y nunca le pasó ningún incidente. Norma Sánchez también fue conserje después de él, y ella era también con ellos con una dulzura increíble. Recuerdo que un día estaban jugando bola en el patio, y cuando tiraron la bola, un nene cuando la fue a coger tropezó con Normita, que era, por decirlo así, chiquita. Ella decía, a mí no me digan chiquita, porque yo no soy la única chiquita aquí. Pero entonces ella hubo ese incidente y hubo que correr con ella para el hospital. Los niños se quedaron llorando, preocupados, porque ellos la querían muchísimo. Y ella era tremenda con ellos. Y ella también sirvió muchos años. Luego acá en la academia, ella siguió también de conserje, y esa era su misión.
velar que cada padre, que cada niño se fuera con la persona indicada. No salía ningún estudiante que no fuera con la persona indicada. Y yo considero que ese es uno de los fuertes que también tiene nuestra academia, aparte del aprovechamiento, porque tiene unos maestros estupendos. Yo tuve la bendición de empezar a trabajar en la academia en el pueblo, cuando estábamos en el Templo Viejo. Y no puedo olvidar, yo daba segundo grado. El primer grado que enseñé allí fue segundo grado. Hacíamos fiestas de Navidad con los niños y preparábamos actividades diversas. Y yo recuerdo que en la fiesta de fin de año, el segundo grado, porque yo lo primero que hacía cuando yo era maestra era enamorarme de los papás primero. Yo me echaba al bolsillo en español puro a los papás, porque yo les mostraba mi respeto, mi cariño, y le decía, ya usted después de las 8 en adelante, sus nenes no son suyos, son míos, hasta las 3 de la tarde que usted los venga a buscar. Y gracias al Señor, pues ese día, cuando yo llego a mi salón para celebrar la fiesta de Navidad con mis niños, no me dejaron hacer nada, me sentaron como si yo fuera una reina en un trono, para pasme, porque esta nena que ustedes ven aquí, de 73 años, que no los niego, esta nena, mire, se pasma de todo. Y aquel pasme que me dieron aquellos papás, usted se me sienta aquí, que ya usted ha estado un año completo atendiendo a nuestros niños. Y yo tuve que obedecerlos, porque ellos me obedecieron a mí siempre. Bien, pues me senté allí. Ellos hicieron todo. Ellos le dieron a los estudiantes la oportunidad de que cantaran canciones de Navidad, que recitaran. Todo el programa lo hicieron ellos. Sirvieron todos los obsequios que había. La cosa fue que ese día pues yo pasé como una verdadera reina por un día. Y cada padre era así, cada padre era así. Y siempre me entregaban sus hijos con esa confianza y ese amor. Pero lo más que me llama la atención fue que también di educación cristiana en la iglesia, en la academia. Y cuando fueron a poner un vagón allí, un vagón como los de título 1, yo trabajaba interlocking. Y entonces yo dije, Dios mío, pero van a fear la iglesia y tan poquito espacio que tenemos y ahora ponen ese vagón ahí. ¿Y quién le dice a ustedes que la primera maestra en ese vagón fui yo? Yo dije, Dios mío, me callaste la boca, porque esa era la fuente de trabajo que yo iba a tener. Y entonces ellos, los supervisores se encantaron conmigo, porque gracias al Señor pues me capacitó y bregué bien, y querían dejarme trabajando con ellos, pero yo les dije que no, que mi academia, yo seguía en mi academia acá, pero no en título 1. Y cuando tuve la oportunidad también de trabajar acá en el edificio en el que estamos hoy, pues me bendice que ahora se está celebrando anualmente una de las actividades que yo implanté en la academia y que todavía se celebra, que es el Festival de la Voz. Y lleva 17 años celebrándose para la gloria del Señor. Lo más que me enorgullece de mi iglesia es que, sobre todas las cosas, la parte espiritual siempre ha sido lo más importante. Y el crecimiento que ha tenido ha sido terrible, porque aparte del discipulado y de todos los talleres y de toda la preparación que se nos da, tenemos un programa radial, y tenemos también un programa televisado que ha sido el foco que Dios le ha regalado a mi pastora para que llegue su mensaje allende los mares. Y de hecho nuestra parte más importante es las misiones. Y yo considero que tanto a través de la radio como a través de la televisión se ha llevado el mensaje de la palabra de Dios. Y lo más importante, que nuestra iglesia está preparada para llevar palabra de Dios. Estamos bien contentos con nuestra iglesia. Y ahora tenemos otras iglesias que son parte nuestra, otros puntos de predicación en Candelaria, que teníamos allí a Carmen Canela y a Ariel Vega, quien ya falleció, y ahora estamos en Bajura, y nuestra obra sigue creciendo. Y la parte misionera pues ha seguido fluyendo constantemente, gracias a la valentía y a la unción que Dios ha dado a nuestra pastora Marta Ramírez de Cruz.
Y cada día pues estamos más orgullosos de nuestra iglesia. Tenemos pastores como Reinaldo Santana, Carmen Julia Landrón, Nisa Rodríguez y Valdegués, que ya había salido de nuestra iglesia antigua, pero que todos sabemos que están llevando palabra de Dios. Estoy muy orgullosa, muy complacida. Y hoy tenemos una congregación que pasa a veces tenemos 800, 900 miembros en la iglesia, y sigue nuestro deseo, nuestro corazón de seguir llevando el mensaje de predicación a todos los lugares que más podamos, y seguimos enriqueciendo nuestro programa cada día, y sabemos que cuando tenemos a Dios primero, Él va a respaldar toda la obra que se haga. Así que para mí es un orgullo de verdad pertenecer a la iglesia, a la primera iglesia de Discípulos de Cristo en Vega Alta, y a través de estos medios queremos hacerles saber que nuestra iglesia seguirá haciendo historia, porque nuestro estandarte siempre será nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.